Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional, hoy con un programa muy especial, un programa mezcla de historia y de actualidad noticiosa, porque vamos a hablar de Corea del Norte, el que es para muchos uno de los países más cerrados del mundo. Es muy difícil enterarnos qué está pasando en Corea del Norte. Seguro ustedes han escuchado en las últimas semanas informaciones que hablan de la posible ejecución del ministro de Defensa. Algunas noticias dicen que porque le faltó el respeto al presidente norcoreano Kim Jong-un, otros incluso que porque se quedó dormido durante un discurso. En general, ese son el tipo de informaciones que escuchamos de Corea del Norte, pero ¿qué hay detrás de estas informaciones y cómo incluso está involucrado Colombia en la historia de Corea del Norte? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Dos panoramas muy diferentes se viven en Corea del Norte y Corea del Sur desde 1953, año en el que el país fue dividido en dos por la guerra y las ideologías políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la península, que había permanecido en poder de Japón desde 1910, fue dividida en dos por los aliados victoriosos en la guerra. El norte del país quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Desde esta fecha, la inestabilidad política ha estado siempre presente en la historia de las dos naciones, que ya cumplen 60 años de tensiones. Y es que no podría ser más diferente las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para los ciudadanos de las Coreas, para quienes la idea de una reunificación parece solo posible a través del mismo medio que los separó, la guerra. Corea del Norte. Corea del Norte tiene un férreo control mediático y del turismo, por lo que no es fácil de visitar la región. Económicamente, funciona con un sistema comunista que ha sido criticado por provocar hambrunas en sus habitantes. Su índice de pobreza lo sitúa en el puesto 130 en el mundo. Según Amnistía Internacional, Corea del Norte figura como uno de los gobiernos que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, empleando la tortura, la detención y el encarcelamiento arbitrario en condiciones inhumanas. Corea del Sur. Corea del Sur es una república basada en una democracia representativa, con un sistema económico basado en el capitalismo. Su resurgimiento desde la guerra lo ha llevado a ser la potencia número 13 del mundo, y a pesar de los golpes de Estado que sufrió, vive ahora una estabilidad política basada en elecciones democráticas, las mismas que llevaron a que saliera elegida presidente la primera mujer del país, Park Geun-hye. Sin embargo, el país sufre problemáticas muy similares a las de muchas naciones occidentales, con una cultura a veces disfuncional que carga con una mala distribución de las riquezas, el mal uso de los recursos naturales, el crimen organizado y las adicciones que se tornan en asuntos de salud pública. No obstante, pese a las condiciones de ambos países, quien carga con una situación más reprochable es Corea del Norte, el cual ejerce una abierta supresión a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, que incluyen la imposibilidad para la libre expresión y la libre circulación. Lo que más preocupa a la comunidad internacional es el desarrollo de armamento nuclear por parte de Norcorea, el que no duda en exhibir en pruebas en el mar de la península. De hecho, el régimen de Kim Jong-un ha reivindicado en numerosas ocasiones su derecho a lanzar y probar proyectiles a través de los medios de comunicación que dispone, en donde exponen. Los últimos lanzamientos de misiles realizados responden a eventos ordinarios que tienen lugar aguas territoriales propias. Son un ejercicio de los derechos soberanos y autónomos de la nación. Por ahora, el régimen de terror que Kim Jong-un mantiene al interior de su país alerta a sus vecinos. La ya conocida ejecución el pasado 30 de abril del ministro de Defensa, Yoon Jong-chol, acusado de traición por dormirse en un evento, sorprende y hace pensar qué tan lejana es la posibilidad de que estas decisiones desmedidas al interior no se tomen también para el ámbito internacional. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión y nuestro recuento histórico, vamos a poner un contexto global, cómo se distribuye la península de Corea. Recordemos que la península de Corea se divide definitivamente luego de la guerra que enfrenta estas dos porciones de tierra desde 1953. Corea del Norte tiene capital a Pyongyang,
tiene cerca de 24 millones de habitantes, tiene un sistema político basado en el socialismo y además su presidente actual es Kim Jong-un, nieto del presidente que cerró la guerra. Solo han existido 3 presidentes desde el 53, el abuelo, el hijo y ahora el nieto. Ya vamos a ahondar un poco más en eso. Y en Corea del Sur, pues esta división también se hace práctica desde el mismo 53. Su presidenta es Park Geun-hye. Es un sistema basado en el capitalismo, es además un sistema político presidencialista tradicional occidental y su población es casi el doble, 50 millones de habitantes. Su capital es Seúl. Seguramente ustedes escucharán mucho más de Corea del Sur, de allí vienen tecnologías importantes, Samsung, Hyundai, este tipo de grandes empresas tecnológicas vienen de esta zona, mientras que Corea del Norte es considerado por muchos el país más cerrado del mundo. Hoy tenemos 2 invitados verdaderamente de lujo. Nos acompaña Camilo Alberto Vélez, él es coordinador académico del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de AFID. Muchísimas gracias, Camilo, por acompañarnos. Muchas gracias, David. Camilo Pérez, de hecho. Camilo Pérez, perdón. Y Hildebrando Vélez, participó en la Guerra de Corea del 50 al 53, un veterano de la Guerra de Corea, colombiano. Ya nos vamos a enterar cómo fue que Colombia terminó involucrado en esta Guerra de Corea. Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Gracias, David. Bueno, empecemos con el tema de la división de la península. ¿Cómo se dio esa división de la península? En 1950 inicia una guerra que va a terminar finalmente en el 53 y entonces terminan estos 2 países por definir sus fronteras. Bueno, yo creo que un contexto muy rápido y la primera cosa que uno debería tener en cuenta es que por más de 1000 años Corea fue una sola nación, un solo país. Y cuando se habla de una Corea dividida, pues en efecto es un producto de estos últimos 60 y tantos años después de la Guerra de Corea. Yo creo que un punto que marca ahí es la invasión de Japón en 1910. Por cerca de 40 años Corea estuvo controlada por los japoneses y eso pues digamos tuvo algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Buenas el hecho pues que toda esta industria coreana que existe hoy pues sus semillas surgieron ahí, pero malas es pues porque finalmente el país estaba bajo el control de los japoneses y ellos no tenían su propia autonomía, su propio gobierno. El caso es que finaliza la Segunda Guerra Mundial, el teatro, el escenario del Pacífico, pues es el último que acaba. Y cuando empieza todo este proceso de ya sacar a los japoneses de la península coreana, pues por el sur llegan las fuerzas de Estados Unidos que ya estaban en Japón desde antes, y por el norte llegan las fuerzas de Rusia, de la Unión Soviética. Finalmente se logra pues expulsar a los japoneses de Corea, se firma la rendición de los japoneses y entonces queda abierta la cuestión de, bueno, ¿cómo manejar esto? Se decide que el asunto quede en manos de Naciones Unidas, pero se establece ese paralelo. Al norte, una parte que estaba administrada de hecho por Naciones Unidas, pero que digamos los rusos tenían muchísima mayor influencia porque habían algunos grupos que habían surgido durante la invasión japonesa que eran afines a los intereses comunistas, y al sur pues también un grupo que era pues mucho más cercano a los americanos, que eran finalmente los que los habían dado la independencia. El caso es que en 1950 estos grupos, este gobierno apoyado por los soviéticos e ignorando pues, las instrucciones que había dado Naciones Unidas para que tuvieran elecciones libres, decide invadir a Corea del Sur. Y ahí es donde empieza la Guerra de Corea. Inicialmente lograron ocupar una parte grande del territorio, pero ahí fue donde Corea del Sur pidió el apoyo a Naciones Unidas, y ahí, como nos contarán ahorita, fue donde participó Colombia y finalmente pues lograron recuperar ese territorio y bueno, acabó en una guerra con resultados que no fueron ni buenos ni malos para los dos, muy parecido al paralelo que tenían antes, pero digamos que de ahí es en ese contexto que surge la separación de Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, nos remitimos entonces al año de 1950. Don Hildebrando, ¿cuántos años tenía usted en 1950? Yo en 1950 tenía 15 años. ¿Y cómo termina en la guerra? No, yo presté servicio y me fui de la casa de 16 años. Sí, señor.
A los 16 años ingresé al ejército y estuve un año en el ejército. Al año, después de haber estado por ahí en el Cauca 10 meses, por ahí en el monte, combatiendo cuando la violencia política. Entonces me trasladaron a Popayán, donde era la sede del batallón, y esa misma semana de haber llegado, reunieron el batallón y pidieron voluntarios para la guerra de Corea. Entonces, como yo venía, cuando me fui a la casa tenía muchos problemas con mi papá, entonces yo no quería volver a la casa. Y resolví regalarme para Corea. Lo más lejos que había de su papá era Corea. Sí, era Corea. Entonces de ahí, después de pasar una cantidad de exámenes que le hacían a uno para poder aceptarlo para ir a la guerra, entonces nos trasladaron a la Escuela de Infantería en Bogotá. Ahí estuvimos 3 meses de entrenamiento. A los 3 meses de entrenamiento nos dieron unas licencias. Yo no quise ir a la casa, sino que me fui por allá para Barbosa, Santander, donde un tío. Y estuvimos 2 licencias. Llegamos de una de 15 días porque el barco no había llegado a las islas del Hawái. Y entonces nos dieron la licencia de 15 días. Al regreso de la licencia, como a los 3 o 4 días, volvieron y nos reunieron y nos dieron, se van para licencia otra vez porque el barco está en las islas del Hawái recogiendo tropas allá o recogiendo un homenaje allá. Entonces se van para la casa. Esas 2 licencias me sirvió para que mi papá me mandara una carta en que me decía que le pedía de rodilla al corazón de su hija, la Virgen Santísima, que me mataran en Corea por mal hijo, en las 2. Entonces, pues eso pues siempre duele bastante. Bueno, yo me fui para Corea y cuando llegamos, salimos de Cartagena, atravesamos el canal de Panamá, costeamos toda Centroamérica, fuimos a las islas del Hawái, de las islas del Hawái a Yokohama en el Japón, y de Yokohama en el Japón a Corea del Sur, a Busan en este momento. Ahí ya después yo llegué allá y me asignaron a un puesto de prisioneros, a cuidar prisioneros. Estuve como una semana en eso, mientras empezaba un entrenamiento de 6 semanas que le decían a uno muy fuerte ahí. Y ya después del entrenamiento de 6 semanas, entonces ya estábamos listos pues para entrar en combate. Como ya tenía la historia de haber estado en el monte cuando la violencia política acá, entonces llegué allá y ahí mismo me metieron a una compañía de combate. Sí. Porque allá pues a los que no tenían así como mucha historia de haber estado con las guerrillas, combatiendo las guerrillas en esa época, entonces los metían en servicio especial, alguna cosa, pero los que teníamos ya la experiencia de haber combatido con esa gente, entonces nos metían a compañías de combate. Bueno, y profesor, ¿por qué termina Colombia involucrado en esta guerra? ¿Por qué decide el gobierno de turno enviar a soldados a la guerra de Corea, una guerra que parece no tener ningún impacto en la Colombia de la época? Bueno, ahí hay 2 cosas, y es que, bueno, Colombia acababa desde finales de los 40, estaba uniéndose a Naciones Unidas, y digamos que estaba como con ese compromiso muy reciente, y finalmente fue pues como una invitación, una ayuda que pidió Corea del Sur a Naciones Unidas, y digamos que esa era una de las razones por las cuales Colombia quería participar por ese compromiso con Naciones Unidas. Pero también entiendo que la relación con Estados Unidos tuvo mucho peso, y el hecho de que pues siempre Estados Unidos ha sido un actor importante en las relaciones exteriores de Colombia, y digamos como que de cierto modo Estados Unidos animar a Colombia a unirse a esa misión fue lo que llevó a que Colombia participara. ¿Y ustedes como soldados qué sabían de ese conflicto? ¿Qué iban a pelear? ¿Por qué? Cuando desembarcan en la península de Corea. Nosotros no sabíamos nada de Corea, no sabíamos ni siquiera dónde quedaba ese país. Y después de que llegamos a Corea, llegamos a la ciudad de Busan, Busan en esa época, Busan ahora. Nosotros veíamos en las horas ya, empezando la noche, ese relampagueo por el horizonte, y nosotros creíamos que era una tempestad, no eran las líneas de combate, y ahí se le ponía el dulce a mordiscos a uno, sabiendo que estaba en un país tan lejano, y cómo se devolvía uno de allá, y sabía que tenía que ir a enfrentar eso allá. Bueno, las historias del combate, porque usted fue herido en combate, sí. Guárdemelas un segundito porque vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para seguir hablando de la actualidad y la historia de la península de Corea.
Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de Corea, la península, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, y cómo está Colombia involucrado en esta historia, en el que es quizá uno de los países más cerrados de Corea del Norte. ¿Qué hay de cierto en que el envío de las personas que estuvieron como usted en Corea del Norte fue una intención también en su momento del presidente Laureano Gómez de modernizar un ejército que estaba todavía siendo muy rural, sus armas se quedaban cortas? ¿También eso iba en la idea de ustedes en el momento de desembarcar en Corea? Sí, eso pues, pues nosotros no pensábamos en eso, de que eso iba a ser el modernismo, pues la intervención de nosotros al llegar a Corea, porque a nosotros no se nos hablaba de eso. Pero verdaderamente en toda la historia del Batallón Colombia en Corea sirvió para la modernización del ejército, porque nosotros teníamos acá, digamos, había un fusil que llamaba el Mauser alemán, que era dizque lo último que tenía el ejército, y eso era por allá de 1800 y pico. De manera que era muy obsoleto, inclusive habían hasta en esa época, antes de eso había una cosa que llamaba el Gras, sí, que era un fusil grandísimo, con unas balas grandísimas, y eso fue antes de este Mauser, ¿cierto? Sí. Entonces estaba muy obsoleto el ejército, muy mal entrenado, muy de todo. Entonces ya la intervención en la guerra de Corea ya empezó a recibir otro modo de funcionar el ejército, y entonces ya empezó la modernización del ejército con armas nuevas y todas cosas. En la guerra de Corea el Batallón Colombia pues sobresalió, porque nosotros tuvimos, entre otras las batallas que tuvo el Batallón Colombia, que fue el Cerro 400, el Chamizo, el Don Polo, la Teta, el 180, el Olbolde y otros cerros ahí, pero donde sobresalió más el Batallón Colombia fue en el Cerro Olbolde, que eso fue del 23 al 24 de marzo de 1953. Nosotros veníamos de un combate antes, 13 días antes, que fue el 10 de marzo, la toma del Cerro 180, donde nos mataron 12 compañeros y 43 heridos. Y ya 2 días después nos trasladaron al Olbolde, que entonces nos tomáramos el Olbolde. Ese fue un cerro que cambió 24 veces de dueño, porque era un puesto estratégico dentro de las líneas enemigas. Y el Olbolde, la batalla del Olbolde empezó, y dentro del 12 y el 23 de marzo se dice que el servicio de inteligencia informaba que habían caído más de 1.500 bombas en ese cerro. Allá se aguantó mucha hambre y había veces que subían en tanque la comida, y entonces las bombas los destruían en la subida. Entonces nosotros teníamos una cosa que llamábamos ración C7, que todavía la tiene el ejército. Y esa ración era para una sola comida, nos tenía que durar 2 o 3 días. Y lo mismo la cantimplora, el agüita de una cantimplora 2 o 3 días también. Desde el 12 hasta el 23 de marzo, hasta el 24, sin baño ni nada. Únicamente nosotros pues allá sin poder salir de allá. ¿Y la experiencia que usted tenía en los combates nacionales le valieron también? Claro que sí. Entonces el 23 de marzo en las horas de la tarde, los chinos atacaron 3 cerros, el Pork Chop, el Olbolde y Caballo Blanco. 3.500 chinos, de los cuales por lo menos al Batallón Colombia nos atacaron por lo menos 1.000 chinos. Nosotros estábamos el 23 por la tarde en cambio de tropa, para nosotros salir a descansar y entrar tropa nueva allá estamos entregando todos los puestos de ametralladora, de cañones y todas cosas, y de morteros, y de lanzallamas, y salidas por donde se salía a patrullar, todas esas cosas de la línea. Y en ese momento nos atacaron, pero ellos no pudieron traspasar las alambradas, hasta por lo menos 1 hora estuvieron bregando a pasarnos, porque ellos entraban dopados con opio y con cornetas y tambores, como a que nos diera miedo, claro, pues, y que, en fin. Y todas cosas, ya nos rebasaron y ya empezó el combate fuerte, y a las 10 de la noche se nos acabó la munición. Entonces hubo que combatir cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada.
y eso es tenaz, esa cosa, uno lo coge la locura a uno se vuelve, yo digo que en las conferencias que doy es que uno se vuelve una máquina de matar allá, porque uno ve caer compañeros y la berraquera que le da y uno viendo piernas, brazos, pedazos de carne por todas partes y estómagos vacíos y muchos heridos muy graves pidiéndole a uno que lo salve, que no hay que viendo uno que tienen el estómago vaciado y cómo salva a una persona, eso lo coge a uno la locura, esa es la cosa más impresionante. Yo en este momento, y conversando con compañeros que les tocó eso allá, no hemos podido saber por qué nos salvamos de eso. El de arriba que nos tiene para contar la historia. Pero eso no es para uno haberse salvado de eso. Esa noche mataron 95 de nosotros, 97 heridos y nos cogieron 30 prisioneros. Y 2 días después el Servicio de Inteligencia americano encontró más de 500 muertos chinos allá en ese cerro, fuera de los de nosotros. O sea que esa noche, del 23 al 24 de marzo, murieron más de 600 personas en ese cerro. Eso es la cosa aterradora. La batalla de ese cerro es también muy simbólica, profesor, porque así como nos lo está narrando Hildebrando, fue un asunto muy significativo en la Guerra de Corea que pasó de un bando a otro durante los 4 años de batalla. Esto es una guerra que va a durar del 50 al 53 y casi que no, al final no van a existir cambios, casi que, como usted decía ahora, terminan donde empezaron. ¿Qué clase de guerra fue la Guerra de Corea en ese sentido? Sí, pues digamos que está en el marco de la Guerra Fría, fue digamos el primer enfrentamiento como tal que se da, no directamente, pero a través de terceros entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y sí, pues efectivamente, como hablábamos ahorita, cambió muchas veces el bando. China, como conversábamos ahorita también, pues finalmente terminó involucrándose cuando vio que estas fuerzas aliadas ya estaban muy cerquita de su territorio y que ya pues podían llegar a representar una amenaza. Entonces, pues ese fue otro actor que terminó involucrándose en la guerra. Pero después de cambiar muchas veces y no solo el cerro que estaba hablando, sino también el propio Seúl, la propia capital cambió muchas veces de mando, pues finalmente sí, llegaron, como hablábamos ahorita, a un resultado muy parecido al paralelo. Y si usted mira, pues hoy la frontera no es exactamente el paralelo, pero sigue más o menos el trazo del paralelo. Profesor, y se cierra, se dice que esta es una de las primeras confrontaciones de la Guerra Fría y además es la única que no se ha concluido, porque la guerra no termina, sino que se firma un armisticio y cada uno de los países entonces se encierra con su propia propuesta política. Exacto, sí, no hay un acuerdo de paz como tal, es solo un armisticio, un cese de hostilidades, pero incluso hoy no tienen un acuerdo de paz. Y sí, efectivamente, pues cada uno siguió con su propio sistema. Pyongyang, en Corea del Norte, pues con estos grupos que habían surgido durante la invasión japonesa, que tenían afinidad al sistema comunista, y Corea del Sur con un gobierno que sí eligió democráticamente y pues apoyado por Estados Unidos, con un modelo que inicialmente no era democrático en todo el sentido de la palabra. Realmente Corea del Sur como democracia representativa al estilo que nosotros conocemos es algo de los últimos 25, 30 años. Ellos no tienen realmente elecciones sino hasta el 88 o algo así. Entonces pues fue un sistema también de dictadores y gobiernos militares por mucho tiempo. Entonces digamos que finalmente, realmente esos sistemas, una diferencia grande entre ellos, pues solo se puede ver desde finales de los 80. Claro, estamos hablando de 6 décadas de transformación, de 6 décadas de radicalismo en Corea del Norte y de una búsqueda democrática desde Corea del Sur, que ha transformado no solo la vida de la península, sino en general de la geopolítica. Teleantioquia Global habló con una periodista colombiana que en este momento vive en Corea del Sur y nos cuenta un poco cuál es la actualidad de Corea del Sur y el miedo que existe en que incluso pueda darse de nuevo una confrontación en esta península, que sigue siendo una península muy caliente en el tema bélico. Lo que se percibe dentro de lo que es Seúl como tal, que es donde estoy ahora mismo, es precisamente un clima de desconocimiento frente a lo que sucede en Corea del Norte.
puedo decir que el contacto, dentro de lo que he podido apreciar, dentro de lo que he podido hablar con los coreanos directamente, es bastante escaso, y hablamos de escaso en el sentido que hay muchas familias que hasta el año pasado, no, hasta el año 2014, efectivamente en febrero, se hizo un encuentro multitudinario, casi 82 familias que no se veían ni se reencontraban desde hacía casi 60 años, pues tuvieron la oportunidad de verse, hermanos que se habían dejado de ver, producto precisamente de esa guerra que se presentó entre los dos países. Solamente hasta el año pasado pues pudieron hacerlo. Ahora, en la actualidad se sabe que hay un grupo de ONGs que trabajan precisamente para que estos encuentros familiares pues sigan, pues se puedan realizar, y es el contacto directo que se está haciendo. Si hablamos de contacto un poco más amplio, ¿no? Como turistas, también se sabe que es un país bastante hermético, sí, eso sí es de conocimiento público. Sin embargo, no es imposible acceder, es decir, a través de un sistema de gobierno, de una serie de agencias que tiene el gobierno norcoreano, pues la gente que quiera entrar al país lo va a poder hacer. Obviamente pasando una serie de requisitos, una serie de solicitudes. Se sabe que hay un tren que va de Pekín hasta Pyongyang, que se recomienda también tomarlo como turista, y obviamente a través de avión se puede llegar hasta Pyongyang, pero como les digo, directamente haciendo y cumpliendo una serie de requisitos que tiene el gobierno norcoreano para las personas extranjeras que quieran visitar su país, y obviamente siempre acompañados por un guía que les es impuesto por el mismo gobierno, que les va a llevar y les va a dar a conocer pues todo el sistema que tienen allí, y obviamente bajo sus propias normas. Es lo que se conoce y lo que se ve aquí desde Corea del Sur. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de Corea, la península de Corea, Corea del Sur y Corea del Norte, y los antecedentes históricos, por supuesto, de la guerra que vivió esa zona desde el 50 hasta el 53. Hildebrando, ¿cómo reciben ustedes la noticia de julio de 1953, cuando se firma un armisticio y se decide que la gente del sur se repliegue y cree su propio país, y la gente del norte haga lo mismo y cree su propio país? ¿Cómo lo recibe usted como colombiano en un momento de batalla? Bueno, nosotros cuando se firmó el armisticio, eso fue una fiesta por lado y lado. Se abrazaban los americanos con los chinos, los norcoreanos, los surcoreanos, eso era una fiesta total. Nosotros después, pues nosotros seguimos patrullando, porque siempre habían encuentros y todas las cosas. Entonces, para nosotros la guerra pues era únicamente un cese al fuego ahí, pero que para nosotros no había terminado, porque nosotros seguíamos en patrullajes y en enfrentamientos con los chinos por ahí en algunas áreas, ¿cierto? Pero de todas maneras fue pues para nosotros terminar la guerra y sobre todo para analizar toda esa cosa de ese sufrimiento del pueblo coreano y todas esas cosas en la guerra. Entonces, era una euforia que se hubiera terminado eso, por lo menos un cese al fuego ahí, en cuando después volvieran otra vez al mismo sitio, porque es que el problema de los norcoreanos es que ellos atacan y salen y vuelven y atacan y así. En fin, en la guerra, en el parado 38, como ellos, eso no quedó exactamente en la línea, sino que kilómetros allá o kilómetros acá, de todas maneras, ellos, se dice que ¿quién ganó la guerra? La guerra no la gana nadie, pero en este caso se puede decir que Corea del Norte sí la perdió, porque no se pudo anexar a Corea del Sur, claro, que era pues a su régimen, ¿cierto? Pero la cosa de Corea del Norte y Corea del Sur, ellos pues están en Corea del Norte, termina la guerra, siguen sin organizar sus problemas, en una pobreza la cosa más tremenda. Corea del Norte, veía uno
a los viejitos, a los niños, ancianos y todo el mundo, mujeres y todas cosas, en la reconstrucción, poniendo todo el corazón y el alma para reconstruir a Corea del Sur, lo que no hicieron Corea del Norte. A partir de aquí, profesor, entonces, como nos lo cuenta Hildebrando, cada país empieza a construir desde su propia ideología el que consideraba era el mejor camino para ser un país desarrollado. Corea del Sur con un apoyo enorme de Estados Unidos, tanto en dinero como en ayuda tecnológica, y Corea del Norte se cierra con el apoyo de China y con el apoyo de la Unión Soviética e inicia un proceso que quizá no lo ha seguido ningún otro país del mundo y es casi una monarquía socialista muy extraña. ¿De qué se trata eso? Sí, pues efectivamente, entonces, pues justo incluso antes de la guerra de Corea, como hablábamos ahorita, pues surgieron estos movimientos de resistencia a los japoneses y cercanos a los ideales de Moscú. Y bueno, finalmente el líder de uno de esos movimientos, Kim Il-sung, pues finalmente fue el que logró como tener esa resonancia y logró ser el apoyo y pues ser como una figura política para dirigir el país con un apoyo muy fuerte de la Unión Soviética. Y entonces pues él empieza a implementar unas políticas muy del corte stalinista, muy parecido a lo que estaba haciendo a la Unión Soviética, porque finalmente estaba recibiendo muchísima ayuda de ellos. Si uno mira las estadísticas, como bien lo decía ahorita, pues Corea quedó destruido después de la guerra, tanto el sur como el norte, pero si uno mira las estadísticas hasta finales de los 60, Corea del Norte iba un poquito mejor que Corea del Sur, porque finalmente si uno mira la dotación de recursos y todo eso, pues finalmente Corea del Norte de hecho tendría mucho más potencial que Corea del Sur, porque pues tiene mayor minería y ese tipo de cosas, pues que en una etapa temprana de desarrollo de un país pues son lo importante, y porque estaban recibiendo muchísima ayuda de la Unión Soviética. Entonces digamos que él por toda esa ayuda pues se apega a ese sistema y empieza a gobernar el país y logra, y yo creo que en eso es muy inteligente, él logra crear una percepción de que de cierto modo es como un ser divino en la mentalidad de la gente de Corea del Norte. Kim Il-sung es incluso hoy el líder del país, aunque esté su nieto, realmente el líder representativo simbólico sigue siendo Kim Il-sung, porque es visto de cierto modo como un salvador, como un padre de la nación. Incluso es denominado el presidente eterno, ¿cierto? El presidente que no va a morir nunca. El gran líder, el presidente eterno. Entonces él logra generar pues como esa mitología en torno a sí mismo, y pues eso ayuda a que cuando pues finalmente muere en 1994, pues la transición a su hijo, a su primogénito, pues sea visto como algo natural. Claro. Y no genera gran resistencia entre pues las fuerzas militares o la sociedad en Corea del Norte. Es visto pues como un proceso natural, precisamente por toda esa imagen que se construyó en torno a Kim Il-sung. Y Hildebrando, ¿y cómo veían ustedes la imagen de Kim Il-sung? Era un personaje importante dentro de la guerra, era el líder del otro bando. Sí, es que el tipo era muy aguerrido. El tipo empezó a guerrillas contra los japoneses en 1936 y hizo una carrera que cuando ya Rusia le tocó Corea del Norte, pues ya era un gran líder en eso. Y entonces por eso eligieron, Rusia impuso a Kim Il-sung en Corea del Norte. E inicia a partir de aquí entonces una enorme carrera armamentista, sobre todo en el norte. Exactamente, y de lavado de cerebro de todo el pueblo también. Claro. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur en su armamento? Porque Corea del Norte, muchas de las noticias que nos llegan a nosotros tienen que ver con las amenazas, con la posibilidad incluso de una guerra nuclear y de un armamento nuclear que tendría Corea del Norte. Vamos a ver este informe sobre la comparación de los dos elementos armamentistas que tienen los dos países de la península. Sería fácil pensar que un conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte no nos llegaría a afectar. Total, son dos países que quedan al otro lado del planeta de donde nosotros estamos. Sin embargo, hay que tener muy presente que en el este de Asia hay economías muy importantes para todo el mundo. Está la economía de Japón, la economía de Corea del Sur y también la misma economía china.
Y hay que tener también muy presente que aunque Corea del Norte es visto por la opinión pública como un país que ha pasado hambrunas, que vive en la oscuridad y que tiene tecnología obsoleta, sí tiene militarmente unas ventajas que están preocupando a la comunidad internacional. Miremos la infografía. La península coreana vive una situación de inestabilidad política desde hace más de 60 años. Y aunque la guerra abierta es el último escenario deseado, para ambos estados es inevitable estar atentos a sus fuerzas armadas. Tropas y artillería ligera. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte superan a las de su vecino por un margen de 2-1. El país del norte posee un ejército de 1 millón de soldados. Corea del Sur, en cambio, tiene casi la mitad, 522.000 hombres en servicio activo. Tanques y artillería pesada. En este aspecto, los números siguen favoreciendo al norte. Se estima que cuenta con 3.500 tanques y 21.000 piezas de artillería pesada, mientras que su vecino cuenta con 2.500 tanques y 11.000 piezas de artillería. Submarinos. Corea del Norte, consciente de la ventaja militar que le otorgan los submarinos como plataformas de lanzamiento de misiles, domina ampliamente este aspecto. Se cree que cuenta con 72 submarinos, más del doble que Corea del Sur, con tan solo 23. Destructores y fragatas. En este renglón, Corea del Sur marca una gran diferencia, al contar con 14 fragatas y 6 destructores. La marina de este país aspira a tener en 2020 una flota de alta mar. Corea del Norte, por su parte, cuenta tan solo con 3 fragatas. Aeronaves. En este aspecto, ambos países mantienen números similares. Corea del Norte cuenta con 563 aeronaves y Corea del Sur cuenta con 571. Aunque Corea del Norte tiene el número mayor de soldados, esto no se traduce inmediatamente en dominación militar. Corea del Sur cuenta con el apoyo de una desarrollada industria de armas nacional y es conocido por sus entrenamientos militares y su buena disciplina. El ejército de Pyongyang es fuerte en su país y está fortificado para soportar invasores. El norte, que se cree posee 20 ojivas nucleares, puede tomar la ventaja. Después de la guerra del 50 y del 53 que enfrentó a las dos Coreas, no se firmó ningún tratado de paz, por lo que técnicamente durante todo este tiempo ambos países han estado en guerra. En el 2007 los presidentes de estas dos naciones firmaron una declaratoria de prosperidad y paz, pero esta eventualmente fue rota. A la fecha, la diplomacia sigue siendo el mejor camino para la relación entre estos dos países, pero sabemos que hay una delgada línea que separa esta diplomacia de la guerra. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de Corea del Norte, su historia y su actualidad. Ustedes ya durante toda esta semana nos han escrito en Twitter con el numeral TEA Global a las preguntas que nosotros les hemos hecho y algunos nos han contestado sobre cuál es la idea que tienen de Corea del Norte, sobre su peligrosidad y sobre la posibilidad de que se dé un enfrentamiento. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes nos respondieron. Julián Palacio, ante la pregunta de si considera el armamento de Corea del Norte peligroso u obsoleto, dice: peligrosa, la compra de armamento por parte de Corea del Norte es finalmente un misterio para todos. Numeral TEA Global. Recuerden siempre agregar numeral TEA Global para que podamos encontrar sus trinos y leerlos. Juan David Martínez nos envía una imagen de Corea del Norte y Corea del Sur, donde evidentemente se ve Corea del Norte casi que apagada en la noche con esta imagen satelital, mientras Corea del Sur se ve iluminada por el progreso y el desarrollo que logró en estos años. Y dice: aquí podemos ver el atraso en infraestructura que tiene Corea del Norte en relación a sus vecinos. Numeral TEA Global. Muchas gracias por las opiniones que nos dan mediante Twitter. Estén muy pendientes de las preguntas que hacemos tanto en Twitter como en Facebook para que opinen sobre el tema que tratamos cada semana, o incluso para que nos propongan temas que están interesados, o incluso para venir acá al estudio si quieren estar en una emisión de Teleantioquia Global. Bueno, profesor, antes de irnos al corte, hablábamos de Kim Il-sung, el que es considerado el presidente eterno, el que finaliza la guerra en Corea del Norte, en Corea del Sur, pero que se centra en Corea del Norte como el máximo líder. Él va a morir
a inicios de los 90 va a subir su hijo, Kim Jong-il, quien muere en el 2012, y sube su nieto, Kim Jong-un, que es un hombre que vemos en las noticias frecuentemente, un hombre joven que supera por poco los 30 años, pero que mantiene nervioso a la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo mantiene nervioso? Había muchas expectativas cuando llega Kim Jong-un al poder en diciembre del 2011, porque finalmente es un personaje que se había criado por fuera de Corea, que había estado como al margen de todo este tema político, y se especulaba mucho pues que iba a ser un gran reformador que venía con ideas muy frescas, pero lo que hemos visto es que su línea de acción en política doméstica y en política exterior ha sido muy parecida a la que tenía su abuelo y a la que tenía su padre. Yo creo que uno de los temas que más nerviosismo genera pues efectivamente es el tema nuclear de Corea del Norte, y es que ellos lo usan de cierto modo como una estrategia también para llamar la atención. Si uno mira siempre que hay ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, o siempre que hay una visita de alto nivel de Estados Unidos a Corea del Sur, ellos sacan a relucir el tema nuclear y hacen algún tipo de ensayo, hacen algún tipo de experimento, siempre como tratando de aprovechar ese boom mediático. Entonces, pues digamos que sí es un tema preocupante pues que Corea del Norte esté desarrollando armas nucleares y que ya haya hecho varios ensayos, pero también ellos han sido muy inteligentes en el manejo mediático que le han dado a eso, aprovechando siempre que hay algo con Estados Unidos. Porque la información que nos llega de Corea del Norte muchas veces sobrepasa lo creíble, que han muerto por hambruna miles de personas, que ha sido asesinado un ministro. La última información la semana pasada es que el ministro de Defensa, un hombre del círculo cercano de este joven de Kim Jong-un, fue liquidado porque se quedó dormido durante un discurso de Kim Jong-un o que le faltó el respeto. ¿Qué tan ciertas son esas informaciones de Corea del Norte que a veces lo presentan como el famoso gran hermano de la novela de George Orwell, donde nada se mueve sin que se entere Kim Jong-un? Bueno, pues efectivamente yo pienso, y por lo que he hablado con algunas personas que han podido visitar Corea del Norte, aunque finalmente cuando ellos van son unos tours muy organizados en los que solo les muestran lo que pueden ver, pues la gente sí alcanza a percibir que las condiciones son muy complicadas, son muy malas, que la gente de verdad está pasando hambruna y están pasando por situaciones complicadas. Pues sí, yo creo que el número tan alto de desertores que tienen es la mejor evidencia de eso. Pero bueno, específicamente con estas purgas políticas que me estabas preguntando, pues ahora con esta última del ministro de Defensa no ha habido confirmación por parte de Pyongyang hasta donde entiendo, por eso se mantiene como esa nube de dudas si efectivamente pasó o simplemente está pues como en uno de estos campos de reeducación sobre el sistema. Pero son comunes y pues ya no es la primera vez que ocurre. Ya hace un par de años alguien también muy cercano a Kim Jong-un, uno de sus tíos y también había sido uno de sus grandes asesores en esa transición, pues efectivamente fue ejecutado con unos cargos de traición a la patria y todo eso. Entonces sí, ese tipo de cosas sí ocurre y el propio Pyongyang las ha confirmado. Bueno, Debrando, usted ha vuelto después de la guerra varias veces a Corea del Sur. Sí. ¿Cuál es la idea y la imagen que le deja el regreso a un país totalmente distinto al que llegó siendo un joven de 17 años? Bueno, cuando yo regresé a Corea en el 2001, que fui invitado por el gobierno de Corea a una ceremonia militar allá, pues uno ve una ciudad completamente distinta a lo que vio de la guerra, porque digamos, a mí me tocó pues ver a Busan, a Seúl y todas las cosas destruidas, esas avenidas completamente destruidas, y edificios y todo. Pero llegar en el 2001, ver ese modernismo y esa cosa, pues es ver otra cosa distinta a lo que era la guerra. En el 2005 que volví, estuve 2 meses, 10 días en Corea y estuve en varias ciudades. Todavía se veía más desarrollo y en fin. Y en el 2013, que estuve 3 meses allá, pues en el 2013 eso es un modernismo, la cosa más tremenda, pues, y la gente vive muy bien, allá todo el mundo estudia. La gente tiene un sistema de vida muy bueno, como 20 y pico de miles de dólares anuales, y cuando en Corea con $1 pasan el día.
En Corea del Norte. En Corea del Norte. Entonces Corea del Sur pues es una cosa extraordinaria y esa gente todos los días están innovando más y echando más para adelante. Perfecto. Profesor Hildebrando, muchísimas gracias por la compañía hoy acá en Teleantioquia Global. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, David, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de terminar, nosotros ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticias la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con la sentencia a muerte del joven que puso la bomba en la maratón de Boston. Fue ya declarada su sentencia y es acusado entonces de ser el culpable de esta bomba en la maratón y va a ser entonces llevado a la ejecución en los próximos meses. El segundo tema tiene que ver con Sudamérica, con Chile, las protestas que continúan contra Michelle Bachelet. Al final de la semana pasada, 2 jóvenes durante unas protestas murieron abaleados por uno de los hombres que estaba cerca a la calle de la manifestación, que consideraba que le estaba violando su propiedad privada, y esto ha exacerbado aún más las protestas contra Michelle Bachelet. Y el tercer tema tiene que ver con Colombia y Venezuela. La Cancillería colombiana se ha quejado contra el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que considera una deportación excesiva de colombianos en los últimos meses. En lo que va del 2015, Venezuela ha sacado de su país a más de 2.000 colombianos. No llegamos ni siquiera al mes de junio y ya superamos la cifra de los deportados en el 2014, lo que ha generado entonces en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia una preocupación muy alta. Esto es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global a las 9:30 de la noche con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. De las Coreas, para quienes la idea de una reunificación parece solo posible a través del mismo medio que los separó, la guerra. Corea del Norte. Corea del Norte tiene un férreo control mediático y del turismo, por lo que no es fácil de visitar la región. Económicamente, funciona con un sistema comunista que ha sido criticado por provocar hambrunas en sus habitantes. Su índice de pobreza lo sitúa en el puesto 130 en el mundo. Según Amnistía Internacional, Corea del Norte figura como uno de los gobiernos que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, empleando la tortura, la detención y el encarcelamiento arbitrario en condiciones inhumanas. Corea del Sur. Corea del Sur es una república basada en una democracia representativa, con un sistema económico basado en el capitalismo. Su resurgimiento desde la guerra lo ha llevado a ser la potencia número 13 del mundo. Y a pesar de los golpes de Estado que sufrió, vive ahora una estabilidad política basada en elecciones. Y cómo incluso está involucrado Colombia en la historia de Corea del Norte, eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Dos panoramas muy diferentes se viven en Corea del Norte y Corea del Sur desde 1953. Año en el que el país fue dividido en dos por la guerra y las ideologías políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la península, que había permanecido en poder de Japón desde 1910, fue dividida en dos por los aliados victoriosos en la guerra. El norte del país quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Desde esta fecha, la inestabilidad política ha estado siempre presente en la historia de las dos naciones, que ya cumplen 60 años de tensiones. Y es que no podría ser más diferente las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales para los ciudadanos proyectiles a través de los medios de comunicación que disponen, en donde exponen. Los últimos lanzamientos de misiles realizados responden a eventos ordinarios que tienen lugar aguas territoriales propias. Son un ejercicio de los derechos soberanos y autónomos de la nación. Por ahora, el régimen de terror que Kim Jong-un mantiene al interior de su país alerta a sus vecinos. La ya conocida ejecución el pasado 30 de abril del ministro de Defensa,
Yoon Jong-chol, acusado de traición por dormirse en un evento, sorprende y hace pensar qué tan lejana es la posibilidad de que estas decisiones desmedidas al interior no se tomen también para el ámbito internacional. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión y nuestro recuento histórico, vamos a poner un contexto global, cómo se distribuye la península de Corea. Recordemos que la península de Corea se divide definitivamente luego de la guerra que enfrenta estas dos porciones de tierra desde 1953. Corea del Norte tiene capital Democráticas, las mismas que llevaron a que saliera elegida presidente la primera mujer del país, Park Geun-hye. Sin embargo, el país sufre problemáticas muy similares a las de muchas naciones occidentales, con una cultura a veces disfuncional que carga con una mala distribución de las riquezas, el mal uso de los recursos naturales, el crimen organizado y las adicciones que se tornan en asuntos de salud pública. No obstante, pese a las condiciones de ambos países, quien carga con una situación más reprochable es Corea del Norte, el cual ejerce una abierta supresión a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, que incluyen la imposibilidad para la libre expresión y la libre circulación. Lo que más preocupa a la comunidad internacional es el desarrollo de armamento nuclear por parte de Norcorea, el que no duda en exhibir en pruebas en el mar de la península. De hecho, el régimen de Kim Jong-un ha reivindicado en numerosas ocasiones su derecho a lanzar y probar Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional, hoy con un programa muy especial, un programa mezcla de historia y de actualidad noticiosa, porque vamos a hablar de Corea del Norte, el que es para muchos uno de los países más cerrados del mundo. Es muy difícil enterarnos qué está pasando en Corea del Norte. Seguro ustedes han escuchado en las últimas semanas informaciones que hablan de la posible ejecución del ministro de Defensa. Algunas noticias dicen que porque le faltó el respeto al presidente norcoreano Kim Jong-un, otros incluso que porque se quedó dormido durante un discurso. En general, esas son el tipo de informaciones que escuchamos de Corea del Norte, pero ¿qué hay detrás de estas informaciones?